Muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. En este vídeo quiero contestar algunas de las preguntas más frecuentes que me estáis mandando constantemente sobre el alcohol, sobre cómo superar el alcoholismo, sobre cómo dejar de beber y volver a ser felices sin esa maldita droga que es el alcohol, que sí, que es una droga adictiva que destroza muchísimas vidas a todos los años. Así que bueno, vamos a empezar. Primera pregunta, ¿cuáles son los síntomas del alcoholismo? Los síntomas más frecuentes es que básicamente la persona pierda el control ante la conducta de beber alcohol y que, por supuesto, siga bebiendo alcohol a pesar de ser consciente de las consecuencias que el alcohol está teniendo en su vida. Nos vamos a encontrar con muchas personas que efectivamente ya tienen dependencia hacia el alcohol, pero están bastante camufladas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad bastante alcoholocéntrica. Vivimos en una sociedad alcohólica en la que se venera, se romantiza el alcohol a más no poder. Estamos expuestos a publicidad sobre el alcohol por todas partes. No se puede ir a un concierto, un festival, ningún evento musical o cultural o deportivo sin que nos acosen con publicidad sobre el alcohol, etcétera, etcétera. Claro, una sociedad en la que culturalmente y económicamente y políticamente también se promueva tantísimo el consumo de alcohol, pues hay muchas personas que van a tener consumos bastante problemáticos, pero que van a pasar desapercibidos, van a estar súper camuflados entre, bueno, de nuevo, vivimos en una sociedad muy alcohólica. Los síntomas principales suelen ser que la persona empiece a beber y no sepa parar, ¿vale? Que cada vez que beba alcohol tenga que beber grandes cantidades. No puede quedarse satisfecha con una cervecita, con un vinito. Otro posible síntoma es que la persona esté consumiendo con mucha frecuencia. Ojo, hay personas que no beben todos los días y sin embargo sí que tienen un problema con el alcohol. Hay personas que a lo mejor beben muy a menudo, ¿vale? Beben casi todos los días, pero nunca beben en grandes cantidades. Pero esa dependencia la tienen ahí porque, madre mía, como pasen una comida, una cena, un día sin beber alcohol, se van a poner súper mal humor, etcétera. Y ese es otro de los síntomas, que una persona se ponga de mal humor, empiece a ponerse ansiosa, estresada por el hecho de no poder beber alcohol, porque las circunstancias no se lo permitan o lo que sea. La persona ya tiene esa dependencia psicológica y tal vez ya física por el alcohol. Que la persona se vaya sintiendo mal, especialmente en los momentos en que, bueno, no tiene acceso al alcohol o no le dejan beber o lo que sea. Otro de los síntomas más frecuentes es que la persona haya aprendido a depender del alcohol para lidiar con ciertas situaciones, ¿vale? Hay todo tipo de personas, ¿vale? Hay todo tipo de personas que ante cualquier tipo de situación estresante, cualquier tipo de situación que les provoque un poquito de ansiedad, se acostumbran a tener que coger alcohol enseguida, se acostumbran a tener que depender del alcohol en cada maldito minuto. Hay muchas personas que no saben socializar sin alcohol. Hay muchísimas personas que nunca jamás han ligado en su vida sin alcohol. Hay muchísimas personas que nunca jamás, ¿cómo decirlo? ¿No? Nunca jamás han intimado con otras personas sin haber tomado alcohol. Hay muchas personas que no saben relajarse los fines de semana sin tomar alcohol. Hay muchas personas que no saben divertirse sin tomar alcohol. Y todo eso son síntomas de una posible dependencia. Por supuesto, va a haber diferentes niveles. Creo que el mayor error que podemos cometer a la hora de hablar sobre los síntomas de alcoholismo es creernos que para que una persona tenga alcoholismo tiene que estar en el extremo que solemos ver en las películas, en los documentales, etcétera, etcétera. Porque ahí vemos gente que ya está en la calle, gente que ya ha tocado fondo, gente que ya ha perdido su familia, gente que ya ha perdido su trabajo, gente que ya está totalmente destruida. Pero es que ese es un porcentaje muy pequeño de los casos. Eso es la gente que llega al extremo. Pero antes de llegar a ese punto tan extremo, hay muchísimas personas, realmente la mayoría, que están en esa escala de grises, que bueno, están en diferentes niveles de peligrosidad y de riesgo. De nuevo, según las estadísticas, más del 50% de la población, al menos en España, cree que tomarse 2 o 3 cervezas todos los días es saludable. Y es una droga adictiva. O sea, estamos tan engañados. Y eso también es un síntoma de dependencia. Fijaos que la mayoría, más de la mitad de la población española, y probablemente esta estadística va a darse igual o va a empeorar en muchos otros países, pero que más de la mitad de la población, la persona esté convencida, que la gente esté tan convencida de que el alcohol no es una droga adictiva y no tiene ningún tipo de riesgo, que es como si, yo qué sé, te comes un yogur o te comes un plátano o te comes unas judías, yo qué sé.
porque podemos comprar esta droga adictiva en el supermercado, de nuevo, al lado de las verduras o en el pasillo al lado de los yogures y de los lácteos. De ahí que, bueno, la gente tenga esa tan baja conciencia de riesgo que, por supuesto, que va a promover los consumos más problemáticos. Entonces, otro síntoma de alcoholismo, tal vez de dependencia psicológica, sin que haya llegado todavía la dependencia física, es que la gente no vea o que se niegue a reconocer que el alcohol es una droga adictiva. Ese es otro de los síntomas que, aunque le pongamos delante la información a la gente, aunque le pongamos delante estudios científicos o lo que sea, ignoren esa información porque les es mucho más cómodo seguir pensando que el alcohol no les va a hacer daño. ¿Por qué? Porque ya dependen psicológicamente de ello en el día a día. Estos son algunos de esos síntomas más frecuentes de la adicción o dependencia al alcohol de los que no se habla casi nada. De nuevo, tenemos un gran problema a nivel de sociedad con toda esta dependencia alrededor del alcohol, que no siempre va a ser obvio. ¿Por qué? Porque esta sociedad está súper alcoholizada, es súper alcoholocéntrica y muchos de los comportamientos más claros para los profesionales van a pasar desapercibidos para la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque probablemente más de la mitad de la población tiene dependencia psicológica por el alcohol. Y luego alrededor de un 20% de la gente acaba desarrollando problemas más serios con el alcohol. Un 20% es una rayada y hay gente que dice, bueno, pero la mayoría no tiene muchos problemas con el alcohol. Entonces lo que es un 20% es que cada vez que te sientas en una mesa con otras 4 personas, otros 4 amigos, 4 familiares, tus padres y tus 2 hermanos, estadísticamente hablando, una de las personas sentadas en la mesa va a desarrollar problemas serios con el alcohol a lo largo de su vida. Y el resto, ¿significa que no van a tener ningún problema? Van a sufrir las consecuencias físicas o psicológicas del alcohol. Lo que pasa es que no van a ser tan obvias como para cumplir criterios clínicos. ¿Vale? Criterios clínicos de alcoholismo. ¿Qué diferencia hay entre un alcohólico y un gran bebedor? Y esa es la gran pregunta que a muchas personas les va a costar mucho contestar. A ver, realmente no hay tanta diferencia entre una persona con alcoholismo y una persona que bebe mucho alcohol con frecuencia. Porque para que una persona se convierta en un gran bebedor, que beba con mucha frecuencia o que cada vez que beba un montón, va a tener que desarrollar una cierta dependencia psicológica para llegar a esos extremos. Entonces, no hay realmente mucha diferencia entre una persona con alcoholismo y un gran bebedor. La única diferencia es que ese gran bebedor tal vez todavía no está en los criterios clínicos de tener un alcoholismo grave, pero definitivamente tiene cierta dependencia psicológica por el alcohol. Tal vez algo de dependencia física, pero la única diferencia, la diferencia principal entre una persona con alcoholismo y un gran bebedor es que ese gran bebedor es un alcohólico funcional. Y funcional no me refiero a que no tenga problemas. Por supuesto que esos grandes consumos de alcohol van a tener consecuencias en su día a día. Por supuesto que van a tener consecuencias en su vida. La gran diferencia entre un alcohólico y un gran bebedor es que ese gran bebedor está socialmente aceptado, ese alcohólico funcional está socialmente aceptado o consigue camuflar sus consumos de alcohol de tal manera que pasan desapercibidos y no es algo súper obvio para el resto de personas que esa persona efectivamente no puede vivir sin beber. De nuevo, vivimos en una sociedad súper alcoholizada y alcoholocéntrica en la cual hemos normalizado que la gente consuma alcohol con mucha frecuencia y en grandísimas cantidades y que eso no solamente esté socialmente aceptado, sino que además lo aplaudamos, lo romanticemos, lo glorifiquemos culturalmente con las películas, las series, con nuestras tradiciones, con las festividades. Yo soy de Valencia y todos los años, o sea, las fallas tienen cosas, se celebran las fallas, ¿no? Es una festividad en que se hacen muchas cosas, se tiran petardos, se hace mucho ruido y se construyen grandes esculturas súper coloridas que después se queman y simbolizan un montón de cosas. La cuestión es que todos los años estar en Valencia durante las fallas da bastante asco porque Valencia se llena de personas borrachísimas que están bebiendo muchísimo alcohol además delante de sus hijos y van manteniendo esa cultura del consumo extremo de alcohol y de que el alcohol es necesario para poder divertirse. Y es que no hay tantas diferencias entre un alcohólico y un gran bebedor. Un gran bebedor es simplemente un alcohólico que ha conseguido camuflarse socialmente o que está en un lugar, en un entorno cultural en el cual sus conductas de consumo problemático o adictivo pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque el resto de la gente también tiene problemas con el alcohol. El resto de la gente también ha aprendido a tener que beber un montón de alcohol para divertirse. Ha aprendido a depender psicológica o incluso físicamente del alcohol. Entonces, no hay muchas diferencias entre un alcohólico y una persona que bebe mucho. Simplemente esa persona que bebe un montón
está en una fase diferente o está consiguiendo camuflarse socialmente, pero que una persona esté bebiendo alcohol con mucha frecuencia o en grandes cantidades nos va a indicar cierto nivel de dependencia y si no, que deje de beber unos cuantos meses, que nos demuestre que no tiene ningún problema de dependencia, que esté unos cuantos meses sin beber y que además, después de unos meses, cuando vuelva a beber, pues que se tome una cervecita muy de vez en cuando y sin más. Entonces, vale, ahí podría demostrarnos que no tiene ningún problema de dependencia, pero si cada vez que bebes alcohol tienes que ponerte a beber en grandísimas cantidades, la dependencia está servida. ¿Vale? Es una cuestión de cómo la gente se queda sin herramientas para lidiar con la ansiedad social, con el aburrimiento, con la soledad y con todo, y se autojustifica, se pone excusas diciendo, no, es que es normal, es que lo hace todo el mundo, es que todo el mundo bebe, etcétera, etcétera. La gran diferencia entre un alcohólico y un gran bebedor es que el gran bebedor pues, se camufla mejor socialmente y pasa desapercibido, pero no hay mucha más diferencia. De verdad que no la hay. Siguiente pregunta. ¿Un alcohólico es alguien que bebe todos los días? No, o sea, si bebes alcohol todos los días, no tienes por qué llegar necesariamente a un criterio clínico de alcoholismo, no en todos los casos. Hay gente que bebe todos los días por una cuestión cultural, pero que si decide, voy a estar 4 meses sin beber y puede estar perfectamente. La cuestión es que, a ver, para empezar, si una persona bebe todos los días, está en gran riesgo. Es malísimo para la salud, eso está claro. Además, podemos asumir que la persona culturalmente pues, se le ha educado para tener una muy baja conciencia de riesgo sobre el alcohol. Es más, seguramente todavía pensará que el alcohol es bueno para la salud o es bueno para el corazón, aunque todo eso está desmentido científicamente. El alcohol siempre es malo. Cualquier bebida que tenga alcohol siempre va a ser mala y dañina para la salud. No existe una dosis segura de alcohol. La cuestión es que una persona beba todos los días nos demuestra que esa persona tiene muchas papeletas para tener dependencia psicológica por el alcohol. En el sentido de que crea que, bueno, no tiene ningún riesgo ese consumo o, ojo, que esté camuflándolo, que esté camuflando un consumo adictivo con el, bueno, es que mis padres han, no sé, la dieta mediterránea y beber todos los días, no pasa nada, por unas copitas por aquí y por allá. A lo mejor simplemente la persona se camufla con un montón de excusas, pero madre mía, como no pueda beber un día, como no pueda, y empezar a ponerse ansiosa, va a empezar a ponerse de mal humor, va a empezar a anticipar esas copitas, va a empezar a anticipar esas copitas porque si no, no sabe lidiar con su día a día, no sabe lidiar con sus preocupaciones, no sabe lidiar con los pensamientos negativos, no sabe lidiar con la soledad, no sabe lidiar con el aburrimiento, necesita anestesiarse constantemente a pesar de que le adviertan de que ese consumo bueno para la salud no es. Siguiente pregunta. ¿Con que el alcohólico deje de beber alcohol ya tenemos el problema resuelto? No, desgraciadamente no. La triste realidad es que beber alcohol solamente es el primer paso. Dejar de beber alcohol solamente es el primer paso. Cuando una persona tiene un problema de adicción, el consumo adictivo no es el centro del problema, sino que es una consecuencia de otros problemas. Cuando una persona que tenga dependencia por el alcohol consigue dejar de beber, hostia, genial, vale, queríamos conseguir eso. Pero no significa que la historia se termine ahí. Ahora la persona va a tener que aprender a disfrutar de su vida sin tener que drogarse, sin tener que anestesiarse constantemente. Revisar su sistema de valores, revisar sus ideas, su identidad, su autoconcepto, lo que la persona piensa sobre sí misma, trabajar la autoestima, trabajar las habilidades sociales, el volver a ser capaces de disfrutar de la compañía de otras personas sin tener que alcoholizarse y sin tener que anestesiarse constantemente, aprender a lidiar con el estrés, aprender a dejar de idealizar el alcohol. Es decir, ir saliendo de la Matrix en la que la industria alcoholera lleva años metiéndote. Cuando un alcohólico deja de beber, eso es el principio. Y durante los primeros 6 semanas va a tener un riesgo de recaídas relativamente alto, que va a ir reduciéndose con el paso de los meses. Obviamente, cuanto más tiempo esté la persona sin beber, mejor. Pero claro, lo importante es qué ocurre durante esos meses o años que la persona está sin beber. Va aprendiendo a vivir de otra manera, va aprendiendo a poner su foco en cosas diferentes, va aprendiendo a recuperar actividades en el día a día que le hagan sentirse feliz, que le hagan sentirse bien, que le hagan vivir una vida alineada con sus valores, que le ayuden a disfrutar de la compañía de sus seres queridos, que le ayuden a
desarrollar, crear, construir vínculos saludables con otras personas? Hay que reflexionar sobre todo eso. Dejar el consumo, sea de alcohol, de tabaco, de marihuana, de lo que sea, es solamente el primer paso, uno de los primeros pasos. Lo siguiente va a ser hacer examen, hacer evaluación de cuáles han sido las condiciones de vida que han permitido que la persona desarrollase dependencia con el alcohol. Porque hay que entender que cuando una persona desarrolla un problema con el alcohol, lo está utilizando con una determinada función, con diferentes funciones, está utilizando ese alcohol con una función como de automedicación, lo está utilizando con una función ansiolítica, lo está utilizando para evadirse del malestar en el día a día. Entonces sí, dejar el alcohol es el primer paso, es muy importante, pero después la persona va a tener que ir aprendiendo a lidiar con el estrés, la ansiedad, el aburrimiento, la soledad, los problemas de autoestima, los síntomas de depresión, lo que sea que haya en la vida de esa persona, va a tener que aprender a lidiar con ello sin el alcohol, sin anestesiarse, sin tener que drogarse para poder tolerar el día a día o para poder tolerar la compañía de otras personas. Habrá que ir a la raíz, habrá que ver cuáles han sido las condiciones de vida, las condiciones contextuales que han facilitado que la persona desarrollase ese problema de alcoholismo. Porque el alcohol, obviamente, como sustancia química, va a ser un factor muy importante, porque no se puede desarrollar adicción por los tomates, ¿vale? Por supuesto que el alcohol, que la droga, que la sustancia es un elemento importante, pero no es el 100% del pastel. Hay muchos otros elementos que la persona va a tener que ir trabajando. Esto los digo a todas las personas que me veis, que miráis mis vídeos, leéis mis emails, etc. Si queréis dejar el alcohol, vais a tener que hacer un trabajo personal. Vais a tener que ir a grupos o ir a terapia individual, lo que sea, pero vais a tener que hacer un trabajo personal y entender bien cuáles han sido esas condiciones y elementos y situaciones en vuestra vida que facilitaron que a lo largo de mucho tiempo fueseis desarrollando ese problema con el alcohol. Efectivamente, el alcohol, el consumo excesivo de alcohol, el consumo frecuente de alcohol es el síntoma de otros problemas más profundos, si queréis llamarlos de esa manera. Ahora, ¿cuáles son las causas del alcoholismo? Hay muchas causas diferentes, hay muchos factores diferentes. Podríamos hablar un poco de genética, pero realmente la genética es el factor menos importante de todos los que puede haber. Hay factores culturales. En el lugar en el que vives se promueve, se romantiza, se glorifica mucho el consumo de alcohol. ¿Cómo se veía el alcohol en tu familia? Cuando eras pequeño, ¿te has criado viendo a otras personas beber alcohol con mucha frecuencia, romantizándolo, normalizándolo, bebiendo todos los fines de semana, o bebiendo para comer, para cenar, para resolver los problemas, para divertirse constantemente? ¿Has tenido grupos de amigos que también glorificaban el alcohol? ¿Has estado rodeado en la adolescencia y los primeros años de tu vida adulta, has estado rodeado de personas que bebían mucho alcohol y has visto el alcohol como la forma principal de relacionarte con otras personas? El alcohol es muy barato y accesible en el país o región en la que vives, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta otros factores individuales. ¿Tienes problemas de ansiedad? ¿Tienes problemas de depresión? ¿Tienes problemas de autoestima? ¿Tienes problemas relacionales? ¿Tienes problemas de ansiedad social? ¿Tienes algún trastorno de la personalidad? ¿Tienes algún tipo de problema psicológico? Tal vez trastorno de déficit de la atención, lo que sea. ¿Tienes cualquier tipo de problema psicológico que te provoque sufrimiento y dificultades y que entonces haya podido facilitar que vieses en el alcohol una solución temporal a tus problemas? ¿Vale? Que vieses en el alcohol una manera de anestesiarte o de evadirte del sufrimiento y estrés que otras situaciones, que otros elementos provocaban en tu vida. ¿Cuáles son las causas del alcoholismo? Factores familiares, factores sociales, políticos, económicos. ¿Estás viendo una situación económicamente, financieramente jodida y el alcohol se convierte en una de tus vías de escape en el día a día? Llevas años luchando contra la depresión, has perdido la esperanza por vivir una vida feliz, has perdido el sentido de las cosas y el alcohol se ha convertido en tu única manera de evadirte para no caer en la oscuridad. Todo eso son factores que tenemos que tener en cuenta. No va a haber un único factor que explique los problemas de alcoholismo de una persona. No va a haber nunca un único factor. Va a ser siempre una amalgama de diferentes factores, de diferentes situaciones que van a facilitar, van a aumentar las probabilidades de que una persona vaya desarrollando pues, problemas con el alcohol a lo largo de su vida. Muchísimos factores.
tal vez algunos biológicos, pero especialmente factores sociales, psicológicos, familiares, económicos y políticos de todo tipo. Y no se pueden superar, no se pueden entender los problemas de alcoholismo ni de ninguna otra adicción si no entendemos todos esos factores individuales que han contribuido al gran pastel. ¿Es genético el alcoholismo? Hay investigaciones que muestran correlación entre pues, los problemas de alcoholismo y ciertos genes, pero es que esto no nos sirve de mucho, ¿vale? En terapia, si me dice alguien, no, es que yo creo que tengo una genética que promueve el alcoholismo, eso no ayuda en nada, no ayuda en nada, al contrario, cuando la gente se pone a pensar que su problema de alcoholismo es genético, empiezan a culpabilizar a la genética, empiezan a quitarse la responsabilidad encima. Ah, bueno, es que yo tengo algún gen de alcoholismo y por eso no puedo parar de beber. No, compañero, no. Hay muchos otros factores. Por supuesto que hay factores biológicos e individuales que pueden, ¿vale?, tener un papel, pero cuando se ve correlaciones entre, bueno, es que en mi familia había otros casos con alcoholismo, tal, que sí, que puede haber algunos genes que faciliten que algunas personas tengan más probabilidades de desarrollar adicción o de sentir efectos más intensos del alcohol o metabolizarlo de una manera más rápida, más lenta o lo que sea. Todos esos factores pueden contribuir, pero lo más importante al final es el entorno, es dónde le toca vivir a una persona, dónde le toca criarse, cómo se entiende el alcohol, si ha tenido que observar comportamientos abusivos, peligrosos, de riesgo alrededor del alcohol, porque, joder, si tienes familiares que han tenido problemas con el alcohol, muy probablemente hayas aprendido algunas conductas de ellos, muy probablemente hayas heredado por educación, por contacto, por familiaridad, algunas maneras de lidiar con los problemas, algunas maneras de ver la vida y de pensar. Y todo eso probablemente habrá contribuido mucho más a los problemas de alcoholismo que la genética. La genética al final va a ser algo de verdad, probablemente anecdótico. Cuando hablamos de alcoholismo tenemos que hablar también sobre los gobiernos que promueven el consumo de alcohol, como los gobiernos que permiten que el alcohol sea ultra barato. Tenemos que hablar sobre la publicidad, tenemos que hablar sobre la gran industria alcoholera, que es uno de los lobbies más poderosos del planeta y de los más peligrosos también. Tenemos que hablar de cómo culturalmente vamos promoviendo, romantizando el consumo de alcohol. Todo eso nos va a explicar mucho mejor los problemas de conductas adictivas de la gente que hablar de genética. Que de nuevo, la genética, pues, tenemos un cuerpo biológico, por supuesto que habrá cosas ahí, pero lo más importante es fijarnos en otras cosas y trabajar otras cosas, porque tu genética, ¿qué puedes hacer con ello? Lo que puedes hacer es cambiar tus hábitos, lo que puedes hacer es cambiar tu manera de pensar, tu manera de interactuar con el mundo, con la sociedad. Eso va a ayudarte 1000 veces más a superar el alcoholismo que hablar de genética, de verdad. ¿Qué fases tiene el alcoholismo? Mira, la mayoría de la gente... A ver, nadie desarrolla alcoholismo de un día para otro. La mayoría de la gente va cocinándose ese problema de alcoholismo a lo largo de muchos años, ¿no? Hay una primera fase que es una especie de luna de miel. Es cuando la mayoría de la gente en la adolescencia, en los primeros años de la vida adulta, empiezan a explorar, empiezan a experimentar con el alcohol. Se lo pasan bien, no ven que muchas consecuencias negativas, a menos que un día beban demasiado y tengan un coma etílico, tengan un susto o lo que sea, pero la mayoría de la gente durante esos primeros años pues está bebiendo, está explorando, está viviendo cosas nuevas, está aprendiendo a ligar, lo que sea, está aprendiendo a relacionarse, a conocer gente y bueno, el alcohol está ahí cumpliendo un papel de consumo de ocio, le está ayudando a divertirse más rápidamente, a quitarse encima las preocupaciones durante un ratito y ahí es la fase de luna de miel, cuando aparentemente el consumo parece ser perfecto, el consumo parece ser una bendición que no tiene ningún tipo de efecto secundario. Eso le parece a la persona. Claro, después de varios años en esta fase de luna de miel, la persona ya ha idealizado el consumo, cree que el alcohol es lo puto mejor de la vida y ante eso empieza a beber cada vez con más frecuencia porque quiere seguir reproduciendo esos efectos más placenteros. Aquí empieza ya la segunda fase, cuando la gente empieza a desarrollar tolerancia, tanto física como psicológica al alcohol. Eso significa que la persona va a necesitar beber cada vez más alcohol para poder sentir los mismos efectos, para poder disfrutar de los mismos efectos, para poder, bueno,
sentirse igual de bien. A lo mejor hace años con una cerveza ya le bastaba para estar pues súper tranquilo, súper relajado, gracioso, lo que sea. Ahora la persona necesita beberse 3, 4, 5 cervezas muy rápidamente para que se le acumule suficiente alcohol en sangre y en el sistema nervioso para poder sentirse medio bien. La persona va desarrollando esa tolerancia, entonces con el tiempo también va escalando el consumo, va aumentando su consumo. Y al aumentar el consumo, ya empieza a encontrarse con, bueno, más de las consecuencias negativas de ese consumo excesivo, problemas de salud, de pérdidas de memoria, accidentes, peleas, problemas emocionales, de ansiedad, problemas de sueño, problemas en sus relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí muchas veces la gente no va a reconocer que el alcohol es la causa de esos problemas. No van a querer reconocerlo y van a achacarlo a otros factores o a la mala suerte o lo que sea. Aquí es donde ya va a empezar el autoengaño. La persona va a ver el alcohol no como la fuente de sus problemas, sino como la solución a sus problemas. Entonces va a empezar a beber más todavía para intentar compensar esos problemas que el alcohol está provocando, pero que la persona, bueno, intenta poner el foco en otro sitio, intenta contarse una mentira a sí misma. No, es que no es el alcohol, bueno, aprender a controlarme, esto es una cosa aislada. Entonces la persona va a seguir aumentando el consumo, aumentando la tolerancia y ahora sí aumentando la dependencia física y psicológica, que llega un momento en que la persona ya no sabe lidiar con ciertas situaciones y no se está alcoholizando, la persona ya no sabe defenderse socialmente, ya no sabe pasárselo bien, no sabe relajarse, ya no sabe de verdad descansar ni divertirse si no bebe alcohol. Y aquí a lo mejor cuando se empieza a dar cuenta de algunas de las consecuencias negativas de beber demasiado, intenta controlar, entre comillas, el consumo de alcohol, intenta beber un poquito menos, intenta espaciar más los días de consumo, pero ya ve que no lo consigue. Ve que no lo consigue o se encuentra con que ya tiene síntomas de abstinencia por el alcohol, el síndrome de abstinencia, es decir, que empieza a sentirse súper ansiosa, súper débil, súper irritable cuando lleva varios días sin beber nada de alcohol. Entonces la persona empieza a sentir más dificultades para beber, empieza a posponer más todavía el alejarse del alcohol porque sabe que se siente mal. Se siente mal porque el cuerpo le despierta una serie de incomodidades, una serie de malestares físicos porque se ha acostumbrado neuroquímicamente a la presencia del alcohol. Y luego también estará la dependencia psicológica, que la persona se haya acostumbrado a necesitar el alcohol para poder divertirse con la gente, para poder charlar, para poder tener una conversación distendida, para poder intimar con otras personas o para relajarse al final del día al volver de trabajar o durante los fines de semana, por ejemplo. Aquí es cuando la persona ya se irá acercando a las fases más, ¿cómo decirlo?, más obvias de tener un problema de alcoholismo. Aquí es cuando ya otras personas lo van a notar que está teniendo consumos muy extremos y aquí es donde, bueno, la persona va a ir cayendo y cayendo, cayendo y adentrándose en un pozo pues que puede ser bastante profundo si no pide ayuda. ¿Es posible beber con moderación después de superar el alcoholismo? En la gran mayoría de los casos, no. Es más, que la persona siga creyendo en beber con moderación va a ser un indicativo de que la persona no ha superado la dependencia psicológica, de que sigue fantaseando con volver a controlar ese consumo, sigue fantaseando con volver a esa fase de luna de miel del principio de sus consumos, sigue fantaseando con volver mágicamente a esa parte de su vida en que parecía que el alcohol solamente le aportaba diversión y no le aportaba ningún tipo de problema. Aquí las personas se suelen dejar llevar bastante por la nostalgia, seguir idealizando el consumo de alcohol. Mira, si una persona tiene un problema de alcoholismo y lo supera, entre comillas, que deja el consumo de alcohol, como os decía antes, dejar el consumo de alcohol no significa que hayas superado la dependencia del alcohol, simplemente significa que has dejado el alcohol, pero si sigues fantaseando con volver a beber alcohol a pesar de los problemas que has tenido anteriormente y sigues guardando la esperanza de volver a consumir sin sufrir ninguna de las consecuencias negativas del alcohol, pues ahí sigues sufriendo dependencia, sigues teniendo dependencia psicológica que va a aumentar las probabilidades de que vuelvas a consumir y vuelvas a recaer. Ahora, hay personas que efectivamente van a dejar de beber alcohol y pasado un tiempo se van a confiar y van a intentar hacer algún experimento, van a intentar volver a beber alcohol y, bueno, a ver qué pasa. Y muchas personas van a utilizar sus periodos de abstinencia para justificarse
esa fantasía de control. Bueno, si llevo tantos meses sin beber o tantos días sin beber, eso debe significar que ya lo tengo todo bajo control, entonces, oye, no va a pasar nada si me tomo una copita, si me tomo una cervecita, y luego pasa lo que pasa. ¡Ojo! Hay veces que la persona, efectivamente, después de estar mucho tiempo sin beber, se toma una copita y ese día no le pasa nada. Pero entonces, ¿la persona cómo interpreta eso? Ah, esto debe ser una prueba. A ver, es que la primera vez que la persona se pone a beber va a tener mucho cuidado. La gran mayoría de las veces, pues tiene un montón de cuidado porque sabe que está tanteando, está viendo ahí, está metiendo la mano en la boca del león y a ver si me va a morder. Entonces, la mayoría de la gente efectivamente se esfuerza muchísimo para que se quede en una sola cerveza, una sola copa de vino. Y a veces les sale bien ese día. Y entonces se confían, piensan, uff, esto ya es prueba de que ya puedo controlar mi consumo de alcohol. Esto ya es prueba de que no me va a pasar nada y que puedo pues, volver a beber tranquilamente y disfrutarlo. Y bueno, esos problemas de alcoholismo del pasado, eso fue una mala racha, eso fue una pesadilla y ya está. Entonces la persona se va reforzando esas creencias adictivas que van a promover que dentro de poco empiece a beber más todavía porque se ha confiado y vuelve a beber y a lo mejor ya la siguiente vez que bebe pues se bebe 2 cervecitas, luego ya 3, luego ya 4 y en cuestión de unos pocos días o de pocas semanas, aunque la persona haya empezado bien, entre comillas, la persona muy rápidamente vuelve a los patrones de consumo excesivos del pasado, porque esas conexiones neuronales relacionadas con el alcoholismo no desaparecen, se quedan ahí para toda la vida. Entonces la persona que desarrolla un problema de alcoholismo en la gran mayoría de los casos no va a poder volver a beber alcohol sin tener un gran riesgo de recaída y de volver al alcoholismo, a las peores fases y a los peores riesgos. Es decir, cuando una persona con dependencia al alcohol deja de beber alcohol, se tiene que quedar ahí. Porque como se ponga a beber otra vez, aunque el primer día no le salga muy mal y no tenga ningún problema así súper obvio, ningún consumo extremo, hay muchísimas probabilidades de que con el paso de los días, con el paso de las semanas o los meses, vaya escalando su consumo, vuelva a desarrollar tolerancia y ¡pam! Vuelva a la casilla de salida. Por eso cualquier profesional de las adicciones con dos dedos de frente le va a explicar a la persona que es mejor que no beba, que se vaya haciendo la idea de que no debe beber, que tiene que ir ajustando sus expectativas e ir aprendiendo a no idealizar el alcohol, a verlo como eso, como una droga adictiva, asquerosa, que le ha provocado un montón de problemas y la persona tiene que aprender a desmontar ese castillo de dependencia psicológica por el alcohol y aprender a creer, a sentir que va a volver a ser feliz sin tener que beber alcohol. Esto es importantísimo que lo entienda la gente. Es súper importante ajustar las expectativas porque la gente cuando empieza el proceso con esa fantasía de, bueno, ahora me quito esto de encima, estoy un tiempo sin beber y ya yo que sé, me hace clic la cabeza y dentro de unos meses pues ya vuelvo a beber y ya vuelvo a disfrutar y toda mi vida va a estar igual que antes. No, tu vida no va a volver a ser igual. Vas a tener que hacer cambios, vas a tener que cambiar muchas cosas de tu vida, vas a tener que cambiar tu manera de relacionarte con muchas personas, vas a tener que alejarte de algunas personas, es muy posible, vas a tener que cambiar tu estilo de vida, porque fue ese estilo de vida el que facilitó que desarrollases problemas con el alcohol y tienes que crear, construir una nueva vida en la que el alcohol no tenga cabida. Y para empezar tienes que dejar de idealizar el maldito alcohol y dejar de fantasear con volver a beber. ¿Cuál es la relación entre el alcoholismo y la salud mental? Mira, para todas las adicciones no podemos hablar solamente del consumo adictivo, tenemos que hablar también de los problemas psicológicos o los diferentes factores, el sufrimiento que facilitase que la persona desarrollase un problema con el cual desarrollase dependencia al alcohol como una manera de lidiar con esos problemas psicológicos, como una manera de anestesiarse, como una manera de evitar el malestar, de escapar. Entonces, sí, hay una gran relación entre el alcoholismo y los problemas de salud mental. Ojo, esta relación es bidireccional. ¿Qué significa esto? Que efectivamente hay muchas personas que por tener cualquier tipo de problema psicológico van a tener más probabilidades de desarrollar un problema de dependencia con el alcohol, como una manera de anestesiarse, como una manera de pues eso, usar el alcohol como automedicación. Pero a la vez también va a haber personas que por la razón que sea
por diferentes razones, diferentes factores, desarrollen un problema de dependencia con el alcohol, efectivamente van a tener más probabilidades de desarrollar más problemas psicológicos derivados del alcoholismo o empeorar algunos de los problemas que ya tenían, que a lo mejor no llegaban a ser problemas psicológicos graves, pero todo va a tender a empeorar si la persona pues va desarrollando un problema de dependencia, ¿no? Entonces, sí, si una persona tiene problemas de depresión, tiene muchas más probabilidades de desarrollar alcoholismo como se ponga a beber alcohol. Si una persona tiene problemas de ansiedad, lo último que debería hacer es beber alcohol, porque va a tener muchas probabilidades de notar que efectivamente el alcohol es súper rápido para bajarle la ansiedad durante un ratito. Entonces la persona va a ir conectando, ¿vale? El cerebro va a ir conectando, va a hacer esas conexiones y decir, hostia, si bebo alcohol, se me baja la ansiedad súper deprisa. ¡Qué maravilla! Esto seguro que no tiene ningún efecto secundario ni nada. Entonces la persona va a tener más probabilidades de que cada vez que le dé una crisis de ansiedad o esté pasando por una mala época, tenga un mal día o lo que sea, el cerebro le haga clic y, ponte a buscar alcohol, ya verás qué rápido se pasa esto. Entonces la persona se va a poner a beber alcohol en lugar de trabajar sus problemas de ansiedad, en lugar de trabajar, pues, cómo lidiar, cómo manejar sus pensamientos de manera diferente, cómo enfrentarse poco a poco efectivamente a las cosas que le daba miedo. Hay muchas personas que van a ponerse a beber alcohol por evitar ir a terapia, por evitar ir a terapia. Hombre, culturalmente se dice mucho de gente que de verdad que se piensa que el tío del bar puede hacer lo mismo que un psicólogo. ¿Por qué? Porque se pasa el maldito día en el bar y efectivamente el alcohol está cumpliendo en su vida esa función de, bueno, esa función ansiolítica, esa función de tapar el malestar momentáneamente porque no están yendo a terapia. Al final, el alcohol acaba desplazando otras estrategias, otras herramientas que iban a ser mucho más efectivas para lidiar con esos problemas de salud mental, ¿vale? Que podría ser el trastorno de déficit de atención, podrían ser trastornos de la personalidad, podrían ser depresión o diferentes variantes de ansiedad, podría ser cualquier cosa, podrían ser problemas relacionales, problemas de autoestima, lo que sea. Todos esos problemas psicológicos van a aumentar las probabilidades de que una persona desarrolle alcoholismo. Y si una persona empieza a beber alcohol con frecuencia, tiene muchas probabilidades de empeorar todos y cada uno de los síntomas, ¿vale? De esos problemas psicológicos. La persona a corto plazo va a notar que el alcohol le alivia esos problemas, pero a medio y largo plazo va a notar que empeoran, especialmente los ratos en que la persona ya no está bebiendo alcohol. Y eso va a reforzar que la persona vuelva a buscar el alcohol para quitarse de encima ese malestar, para obtener ese alivio instantáneo, esa gratificación instantánea para, bueno, no sufrir. ¿Se puede dejar el alcohol sin ayuda? Sí, se puede dejar sin ayuda, pero va a ser jodidamente más difícil, mucho más difícil que si pidieras ayuda. Mira, cuando una persona intenta dejar el alcohol sin ayuda, en la mayoría de los casos puede ser que a lo mejor en su zona no hay recursos, o sea, no tiene recursos para acceder a ayuda. A lo mejor no tiene una buena red de apoyo, a lo mejor la persona ya se ha quedado sola, no tiene familiares, no tiene prácticamente amigos, ni pareja, ni lo que sea. A lo mejor la persona no puede acceder a servicios profesionales porque en su zona no hay grupos de ayuda, no hay instituciones, el sistema de salud mental funciona muy mal o lo que sea. Esa puede ser una razón por la que muchas personas no piden ayuda, porque no pueden o porque lo tienen muy difícil estando donde están. Pero luego habrá también muchas otras personas que sinceramente, no van a pedir ayuda por una cuestión de orgullo, por una cuestión de exceso de orgullo y de ego. Porque, ay, lo quiero hacer yo solo por fuerza de voluntad y ta. Y eso es lo que a lo mejor te lleva a la tumba, ¿vale? Deja el maldito orgullo de lado. Deja el maldito orgullo de lado. Hay muchas personas que, por esa vergüenza que les da pedir ayuda, porque se sienten débiles y vulnerables al pedir ayuda a otras personas, van a intentar hacerlo todo a pelo. Y precisamente por eso van a tener muchas más probabilidades de recaer constantemente en el alcohol o de tardar muchísimo más tiempo en superar el problema y dejar el consumo. Y claro, durante todo ese tiempo va a haber también muchas más probabilidades de que la persona al final sufra una sobredosis y muera, ¿vale? Literalmente. Entonces, ¿se puede dejar el alcohol sin ayuda? Sí. ¿Hay algunas personas que lo dejan sin ayuda? Sí, pero en la mayoría de los casos es mucho más difícil. Y he hablado con muchísimas personas que han conseguido dejar el alcohol sin ayuda y todas y cada una me comentan lo mismo. Ojalá hubiera pedido ayuda profesional porque habría tardado muchísimo menos tiempo en dejar el alcohol y habría sido muchísimo menos doloroso. Es que además se vuelve especialmente jodido cuando una persona tiene una recaída y no tiene a nadie
que le ayude a analizar de manera fría desde la distancia cuáles fueron los factores que contribuyeron a que sufriese esa recaída. Porque hay muchas personas que por intentar dejar el alcohol a solas recaen y recaen y recaen y recaen y están constantemente recayendo de la misma manera, constantemente de la misma manera, sin aprender nada o prácticamente nada de esas recaídas. También porque, joder, no todo el mundo es psicólogo. Superar un problema de adicción es difícil. No es fácil, es difícil. Te puede dar, probablemente te dará síndrome de abstinencia en ciertos niveles, o psicológico, o puede que también físico. Vas a tener que aprender a identificar los diferentes factores de tu vida que promovían tu consumo de alcohol. Vas a tener que ir aprendiendo herramientas psicológicas para vivir mejor, para lidiar mejor con los desafíos y golpes de la vida sin tener que alcoholizarte. Todo eso es complejo y va a ser mucho mejor que lo hagas con apoyo, con personas que te ayuden a volver a levantarte, con personas que te ayuden a volver a levantarte, que te ayuden a analizar de verdad lo que está pasando para que no vuelvas a recaer de la misma manera, porque he visto demasiadas veces a personas que se han autodestruido precisamente por no querer pedir ayuda. Habían reconocido que tenían un problema, pero aun teniendo la posibilidad de trabajar con profesionales o con grupos de ayuda o lo que sea, eligieron seguir a solas. Y eso es una putada. De nuevo, te puedes ahorrar muchísimos años de sufrimiento. Puede ser que incluso salvar la vida pidiendo ayuda profesional. ¿Se puede dejar el alcohol sin ayuda? Sí, se puede, pero es jodidamente más difícil. Si no, pregúntaselo a cualquier persona que lo haya hecho sin ayuda. O pregúntaselo a cualquier persona que lleve años intentando dejarlo sin ayuda y estén prácticamente en el mismo sitio y no hayan avanzado casi nada. Porque se quieren creer más listos que la adicción. ¿Por qué no puedes dejar de beber alcohol? Pues probablemente porque no has hecho un mapa de tus patrones de consumo, no has identificado cuáles son los diferentes elementos de tu día a día que facilitan tu consumo de alcohol, que te dan ganas de beber, no has identificado bien cuáles son esas situaciones que te dan estrés, ansiedad, que te deprimen, que te hacen sentirte solo, angustiado o lo que sea, y no estás aprendiendo nuevas estrategias para lidiar con esas situaciones sin beber alcohol. Tal vez no puedes dejar el alcohol porque no se lo has dicho a nadie, porque estás intentando dejar el alcohol en modo ninja, en secreto, sin contárselo a nadie, y claro, te sigues juntando con la gente con la que antes bebías alcohol, ¿y qué vas a hacer? Ponerte a beber alcohol, claro, y esas personas ¿qué van a hacer? Van a seguir invitándote a que bebas alcohol con ellos, porque no les has contado que tú no deberías estar bebiendo alcohol, y sigues metiéndote en situaciones que podrías evitar y que promueven tu consumo de alcohol, te ejercen presión para que te pongas a beber. No solamente personas con las que bebías, sino también lugares y situaciones. ¿Por qué no puedes dejar de beber alcohol? Probablemente porque no te has tomado el tiempo para hacer los deberes. Probablemente porque no has hecho un mapa de cómo funcionan tus hábitos y tus patrones de consumo. No has hecho un mapa de dónde, cuándo, con quién bebes. ¿En qué situaciones, en qué circunstancias te dan ganas de beber alcohol? ¿Cuáles son esos pensamientos que te vienen a la cabeza para justificar tus consumos de alcohol? ¿Cuáles son las excusas que tú te pones para darte permiso para beber? ¿Y cuáles son esas situaciones que siguen promoviendo tu consumo de alcohol? Tú sigues manteniendo esos pensamientos, esas creencias que romantizan el alcohol, sigues fantaseando con no tener que dejar de beber completamente y poder controlar el consumo de alcohol. Es que de verdad que muchas personas me dicen, no puedo dejar de beber alcohol, y les pregunto qué estrategia están siguiendo, me dicen, bueno, pues estoy intentando beber cada vez menos y tal, y vale, es que ese es el primer fallo, no deberías intentar dejar de beber poquito a poquito, tienes que dejarlo completamente, ¿vale? Porque cada vez que bebas un poquito de alcohol, eso va a afectar directamente a tu lóbulo prefrontal, es la parte del cerebro principalmente encargada de la toma de decisiones, del autocontrol, de autodisciplina, etcétera. Entonces, en cuanto te tomes la primera copa, ya no te va a parecer tan mala idea tomarte la siguiente. Te va a ser cada vez más difícil pensar en las consecuencias de tus acciones. Por eso, cuando una persona empieza a beber, es cada vez más fácil que se pida la siguiente copa, y luego a la siguiente, luego a la siguiente, luego a la siguiente, luego a la siguiente, hasta que pierde el control. Por eso no tiene sentido intentar dejar de beber poco a poco, porque en el momento que bebas un poquito de alcohol, te van a dar unas ganas tremendas de seguir bebiendo sin parar. También porque si mantienes la creencia de que vas a llegar a un punto en que puedas controlar el consumo de alcohol sin tener problemas,
¿Qué vas a hacer? Que no vas a intentar dejar de beber. Es que tú no estás intentando dejar de beber. Si intentas dejar de beber poco a poco, tú en realidad te estás mintiendo a ti mismo, a ti misma. No estás intentando dejar de beber. No te has comprometido con el objetivo de dejar de beber. Sigues fantaseando con, bueno, a ver si me controlo un poquito y consumo moderado y a ver si dejo de perder el control y tal. Eso es como jugar, eso es como intentar dejar el alcohol solamente rezando. No sirve. Tienes que reflexionar sobre las cosas que tú haces, tienes que responsabilizarte de tus acciones y tienes que comprometerte con el objetivo. Y probablemente otra de las razones por las que no estás consiguiendo dejar de beber alcohol es que te sigues empeñando en no pedir ayuda. Es que te sigues empeñando en mantenerlo en secreto porque te da vergüenza o porque, admítelo, no se lo cuentas a nadie porque sabes que si se lo cuentas a la gente que tienes que dejar de beber alcohol, te ayudarían a dejar de beber alcohol y efectivamente lo tendrías más difícil para beber alcohol. Sin embargo, si no se lo cuentas a nadie, pues te estás dejando la puerta abierta a volver a beber en cuanto te sientas un poquito mal. Otra de las razones por las que tal vez no estás consiguiendo dejar de beber alcohol es que no estás, ¿cómo decirlo? No estás aceptando que para dejar de beber alcohol, que es una adicción, es una sustancia adictiva, vas a tener que pasar por un poquito de malestar, aunque sea un poquito, o puede que más. Pero tienes que pasar, o sea, a lo mejor tú estás esperando a que llegue un momento en que no sientas ganas de beber mágicamente, no sientes ganas de beber mágicamente y que tengas la motivación a tope y que todo sea súper fácil en la vida, etcétera, etcétera. Es que estás esperando al momento perfecto y ese momento perfecto nunca va a llegar. Y estás posponiéndolo hasta el infinito. Tienes que aceptar que efectivamente llevas un montón de años utilizando el alcohol para tapar el malestar y que cuando quites el alcohol de la ecuación, ¿qué va a ocurrir? Que ese malestar va a aflorar y vas a tener que mirar ese malestar a los ojos. Pero es que esto tienes que metértelo en la cabeza, tienes que ajustar tus expectativas, tienes que estar preparado, preparada psicológicamente para, hey, efectivamente, voy a abrir la caja de Pandora. Va a salir malestar, voy a sentir malestar. Y mi primera tentación, efectivamente, va a ser beber alcohol. Mis pensamientos, mi mente me va a decir que beba alcohol porque eso es lo que me va a dar esa gratificación instantánea, que es todo lo que la mente busca muchas veces. Entonces, debes ajustar tus expectativas y debes recordarte a ti mismo, a ti misma, que es normal que te sientas mal cuando dejes de beber alcohol. Y que eso es una buena señal. Es una buena señal porque significa que te estás enfrentando, estás afrontando, estás entrando en contacto, te estás exponiendo a ese malestar, a esos miedos, a esas preocupaciones, a esos problemas psicológicos que facilitaron que desarrollases un problema con el alcohol en un primer momento. Y efectivamente, si no tenías otras herramientas, pues tu cerebro te va a seguir sugiriendo que bebas alcohol. Y es normal que vayas a tener ganas de beber alcohol. Es que hay mucha gente que se cree que puede dejar de beber alcohol sin tener nada de ganas de beber alcohol. Hombre, es que entonces no tendrías un problema de alcoholismo. Si no tuvieras ganas de beber alcohol, pues ya te dejarías de beber y ya está. Vas a tener ganas de beber. Y tienes que aprender y tienes que entender que sentir ganas de beber no significa que tengas que hacerles caso. Porque tú te acabas dando permiso para consumir. Hay veces que esas ganas de beber te provocan mucho malestar, pero tú te acabas dando permiso para beber alcohol. Y tienes que responsabilizarte de esos consumos, porque si no te responsabilizas vas a seguir viendo tu problema con el alcohol como una cosa externa que te ha caído del cielo y que tú no tienes nada que ver con esto. Es que así no vas a superar ningún problema con el alcohol. Tienes que responsabilizarte efectivamente y hacer todo lo que haga falta. Y empieza por pedir ayuda. Empieza por pedir ayuda. Siguiente pregunta, ¿cómo dejar de beber alcohol en casa? Hay muchas personas que no tienen consumos sociales, al contrario, les da mucha vergüenza beber alcohol delante de otras personas porque siempre que beben llegan a unos consumos súper extremos y hacen el ridículo, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que se han acostumbrado a esconderse en casa para beber. A lo mejor viven con su familia y llevan años que han conseguido beber a escondidas sin que les pillen porque esconden las botellas o beben, se ponen a beber cuando su pareja se va a dormir o solo los niños se van a dormir o lo que sea. Y hay personas que viven a solas y se acostumbran a que, bueno, se ponen a beber. Hay varias cosas que puedes hacer. A ver, lo primero, pide ayuda psicológica, ¿vale? Ve a terapia, sí o sí, ¿vale? No hay otra. Lo siguiente, tienes que, a ver, obviamente no tienes que tener nada de alcohol en casa. No, pero es que luego me pongo a comprar y tal. Ya, bueno, pues entonces tienes que evitar pasar por el pasillo donde venden el alcohol. Pero tienes que ponerte de objetivo que no
puedes beber, no puedes comprar alcohol. El control tiene que empezar en la lista de la compra. No compres alcohol y te van a venir pensamientos diciéndote, es que luego, si por si acaso me siento mal, ya, es que te tienes que sentir mal, en eso consiste superar un problema de adicción, en eso consiste. No compres alcohol, no permites que haya nada de alcohol y prepárate cosas diferentes, prepárate alternativas para cuando estés en casa. Si consigues subir a casa y que no haya nada de alcohol en casa, lo único que tienes que hacer es quedarte en casa sin bajar corriendo a comprar alcohol. Entonces distráete, ponte a hacer ejercicio en casa, ponte a ver películas, ponte a leer, ponte a hablar por teléfono con tus seres queridos, busca cosas placenteras, ponte a tocar la guitarra, reconecta con los instrumentos musicales, ponte a pintar, haz lo que sea, ponte a hacer un curso de cocina online, da igual, la cuestión es que te planifiques cosas que hacer. Planifica cosas que hacer en casa y que puedan ser disfrutables para ti. Porque si llegas a casa y no tienes absolutamente ningún tipo de objetivo en nada que hacer, al final los pensamientos y las ganas de beber van a venir y te sentirás abrumado o abrumada. Necesitas distracciones saludables que además te vayan generando bienestar, te vayan ayudando a autorregular tus emociones. Entonces, sí, tienes que dejar de comprar alcohol, no debes permitir que haya nada de alcohol escondido en casa ni por si acaso, ni para decorar las estanterías, ni nada de eso. Y si vives con otras personas, diles a otras personas, diles a tus familiares, a tu pareja, a quien sea, que no compre más alcohol. Coño, si tienes un problema con el alcohol, no deben seguir metiendo alcohol en casa, no deben, y debes hacer que lo entiendan. Debes hacer que lo entiendan, no deben meter nada de alcohol en casa. Lo siguiente que tienes que hacer es que cuando estés en casa tienes que estar ocupado o ocupada, haciendo cosas que te puedan ayudar a sentirte mejor. ¿Vale? Actividades o sugerencias más concretas, lo mejor es que vayas a terapia, porque esto va a depender mucho de cada persona y de tus necesidades a nivel psicológico. Eso es lo más importante que debes hacer para no beber en casa. ¿Vale? Eso es lo más importante. Luego hay más consejos que podría darte, pero eso ya depende de cada caso, ¿vale? De cada caso individual. ¿Hay pastillas para no beber alcohol? Sí, las hay. Hay muchos tipos de medicamentos y psicofármacos que en algunos casos pueden ser bastante efectivos para dejar de beber alcohol. Ahora bien, tenlo en cuenta que los psicofármacos, las pastillas, ¿vale? Los medicamentos van a ser una ayuda, no deben ser el centro del tratamiento, van a ser una ayuda, pero lo más importante es la terapia psicológica, que aprendas a ir desmontando toda esa fortaleza de dependencia psicológica que tienes por el alcohol. Ahora bien, hay muchos casos, ¿vale? Especialmente los más graves en que algunos medicamentos y psicofármacos pueden ayudar y pueden ayudar bastante. Hay algunos medicamentos que, ¿vale? Lo que hacen es actuar sobre los receptores cerebrales del alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? O del GABA o del glutamato, etcétera, etcétera, y van a afectar a ciertos procesos neuronales y efectivamente pueden o podrían reducir tus ganas de beber alcohol o podrían hacer que, bueno, durante un rato podrían ayudarte a calmar la ansiedad o ciertos síntomas depresivos, lo que sea, que facilitasen que te diesen muchas ganas de beber. Esos son los medicamentos más típicos. Luego hay otro tipo de medicamentos como por ejemplo el disulfiram o antabus, ¿vale? Que lo que hace ese medicamento es que no me voy a meter en la parte, ¿vale? Metabólica, pero lo que hace es que reacciona con el alcohol, ¿vale? Hace que se acumule acetaldehído en tu sangre, etcétera, y en tu cuerpo, etcétera, etcétera. Lo que hace ese medicamento, el disulfiram o antabus, es que si lo tomas y luego bebes alcohol, te da una reacción horrible, horrible. Te pones rojo, te dan dolores de cabeza, taquicardias, dolores, o sea, es la cosa más horrible del mundo. Y eso tiene diferentes funciones. Una, que después de tomarte esa pastilla, si luego cometes el error de volver a beber alcohol, vas a dejar de beber alcohol inmediatamente porque vas a empezar a sentirte como una mierda y va a ser horrible. Y durante ese rato es que no vas a... ¿Vale? En cuanto tomes alcohol, a los 5 minutos, ¡pum! Se va a activar y vas a sentirte fatal, va a ser horrible. Vas a dejar de beber inmediatamente. La mayoría de la gente no necesita sufrir esa reacción por el disulfiram o antabus. La mayoría de la gente no necesita eso. La mayoría de la gente, con saber que se han tomado el medicamento y con saber que como tomen alcohol van a sentir esa reacción, la mayoría de la gente ya les basta para pensárselo muy bien antes de beber alcohol. Y mágicamente, fíjate, hace que se esfuerce mucho más por no beber alcohol.
o por alejarse de situaciones que les pudieran dar ganas de beber alcohol. Fíjate lo mágico que es que ese medicamento no llega a hacer nada, pero es el hecho de saber que lo tienes ahí en tu cuerpo como una bomba de relojería que como tomes alcohol, ¡pum!, explota. Simplemente por creer, por saber que esa bomba de relojería está ahí, mágicamente muchas personas dejan de beber alcohol. Obviamente, esto no es suficiente porque hay muchas personas que en cuanto ven que el medicamento funciona, pues intentan hacer triquiñuelas para no tomarse la pastilla cuando les toca y así luego poder ponerse a beber alcohol. Esa pastilla no va a hacer nada si la persona no aprovecha para ir trabajando la dependencia psicológica y el autoengaño. O que, por ejemplo, haya familiares o la pareja o seres queridos que vayan supervisando que la persona efectivamente se está tomando el medicamento, el disulfiram o antabús, cuando le toca. ¿Vale? Que lleguen a un acuerdo y la persona esté delante cuando se toma la pastilla, que además abra la boca para ver que no se la está escondiendo detrás de la lengua ni ninguna de esas triquiñuelas para luego tirar la pastilla y no tomársela. Entonces, este tipo de medicamentos le han salvado la vida a muchísimas personas. Es maravilloso lo que pueden hacer en algunos casos. De nuevo, no sé, depende de la persona, ¿vale? Hay personas que por razones biológicas o lo que sea, o médicas, no puedan tomar este tipo de medicamento o que a lo mejor este medicamento no les haga efecto. Eso lo tiene que valorar ya el médico, especialista en adicciones o psiquiatra que, bueno, valore tu caso y decida qué tipo de medicamentos te puede venir mejor en función de tu caso. Pero efectivamente hay pastillas para poder ayudarte a dejar de beber alcohol. Sulfiramo, antabús, la naltrexona, bupropiono y hay muchos otros tipos de medicamentos. Eso lo vas a tener que consultar con un médico especialista en adicciones, por favor, o psiquiatra especialista en adicciones y después de valorar tu caso, ya verá qué es lo que te puede venir mejor. Pero de nuevo, esto tiene que ser un apoyo farmacológico al tratamiento principal que tiene que ser psicológico, para ayudarte a, bueno, aprender a vivir la vida sin tener que alcoholizarte. Y aquí tienes la manera de apuntarte a mi newsletter. Vete a mi página web luismiguelreal.es/alcohol y vas a poder apuntarte a mis emails gratuitos. Mando emails gratuitos todos los días con historias, reflexiones, herramientas, estrategias, testimonios de otras personas que han dejado de beber alcohol. Todo eso para ayudarte a dejar de beber. Cientos y realmente miles de personas me comentan casi todos los días, tanto en comentarios de vídeos de YouTube como contestándome en mis emails, me comentan que han dejado de beber solamente con mis emails y con mis vídeos de YouTube. Y yo me alegro de corazón, que eso os haya ayudado, que eso os haya contribuido, ¿vale? Entonces, si tú todavía no te has metido, hazlo ahora. Esos emails son totalmente gratuitos. En esos emails también además os doy la posibilidad de apuntarte a terapia en caso de que me queden citas libres o algunos talleres online que hago, etcétera, etcétera. Pero los emails en sí son totalmente gratuitos y muchísimas personas no paran de contarme todos los días que han dejado de beber alcohol prácticamente solamente con esos emails y con mis vídeos, obviamente haciendo caso de las cosas que recomiendo en esos emails y también que les han ayudado mucho a motivarse. Así que pásate por luismiguelreal.es/alcohol, también tienes el enlace abajo en la descripción del vídeo, simplemente haz clic y entonces pones tu email y empezarás a recibir todos estos recursos para ayudarte a dejar de beber alcohol, ¿vale? Y bueno, te deseo lo mejor. A ver, Esteban comenta, hola Luis, ¿es normal tener recaídas durante 4 meses de abstinencia? ¿Qué se puede esperar después de eso? Gracias. A ver, depende de tu caso, Esteban, no conozco los detalles de tu caso. Hay personas que tienen recaídas después de una semana sin beber, hay personas que tienen recaídas a los 2 días, hay personas que tienen recaídas al mes, hay personas que tienen recaídas a los 4 meses, hay personas que tienen recaídas a los 8 meses. No sé si es normal, ¿vale? Durante el primer año es bastante común tener alguna recaída en el alcohol, ¿vale? Pero va a depender de muchos factores, ¿vale? Va a depender de tu caso. Lo importante es que analices cómo ha sido esa recaída. ¿Dónde recaíste? ¿Cuándo recaíste? ¿Cuánto bebiste? ¿Qué es lo que sentías antes, durante y después de esa recaída? ¿Vale? ¿Recaíste tú a solas porque te dio mucha ansiedad, tal? ¿Te dejaste llevar por ciertos pensamientos, excusas, justificaciones que, ¿vale? Te consolaban y te quitaban de encima la culpabilidad por ponerte a beber alcohol? ¿Te rodeaste de otras personas que bebían alcohol? ¿Te metiste en una situación que giraba mucho en torno al alcohol? Y si recaíste con otras personas, ¿tú les habías contado que tú ya no podías seguir bebiendo alcohol? ¿Se lo habías contado o es que estabas intentando dejarlo en modo ninja? Y lo más importante, ¿estás en terapia? ¿Estás en terapia?
Porque si tienes una recaída, de verdad, deja de intentarlo a solas. Pide ayuda psicológica, pide cita. Ahora mismo a mí no me quedan citas libres, ¿vale? Tengo la agenda completamente llena, pero busca algún especialista en adicciones, que hay, ¿vale? Los hay muchos, y que te acompañe, ¿vale? Y que te acompañe. Las recaídas, desgraciadamente, son algo bastante común en el mundillo de las adicciones, porque son problemas muy complejos. Y es importante que te ayuden a analizar bien esto que ha pasado y te ayuden a, bueno, elaborar una buena estrategia de prevención de recaídas que efectivamente, bueno, te ayude a aprender de esta recaída y así, pues no volver a recaer de la misma manera, ¿vale? Y bueno, te deseo lo mejor, Esteban. Mucho ánimo en tu camino. Nada, hasta aquí este vídeo. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado conectadas, que lo habéis visto hasta el final. Recuerda luismiguelreal.es/alcohol y así podrás apuntarte a mis emails gratuitos, mando emails todos los días con esas herramientas, estrategias, historias y reflexiones que tantas personas me comentan que les han ayudado muchísimo a motivarse y dejar de beber alcohol y superar sus problemas de adicción. Soy Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Chao, chao, chao.